Este espacio que normalmente sacamos en mi canal los días miércoles se llama, o lo hemos querido llamar, El crimen no paga. Esa frase tan particular que puso de moda aquel viejo periodista recientemente fallecido en Radio Rumbo y Academia Mundial, en la radio venezolana. El crimen no paga. Era una especie de crónicas sobre las andanzas criminales en Venezuela. Y por supuesto, desde el primer programa me ha acompañado Marcelo Croato, quien está acá con nosotros otra vez. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos. Bueno, buenos días los que estén ahí al otro lado del charco. Tú sabes, Marcelo, que es interesante, pero muchas veces hay una... a los que nos gusta ver estas cosas, ¿no? Archivo Criminal, ¿sabes? Estos programas, no es lo mismo la fascinación que puede generarte, si es que acaso lo generas, ¿no? Un crimen, lo que llaman de poca monta, ¿no? O sea, un delincuente que se robó un asaltabanco, ¿no? O un secuestrador, o un asesino serial, cuando tú lo vas a llevar a una serie, a una cuestión de televisión, causa un tipo de reacción del público con respecto a esa persona. Normalmente hay delincuentes que lamentablemente cometen tal tipo de delitos con tal tipo de minuciosidad que pueden inclusive ser, convertirse, no hacen fechorías, sino hazañas, ¿no? Y la historia registra varios, ¿no? Y entonces están estos vaqueros que asaltaban caminos y tal. Y en Venezuela hubo un malandro, yo no sé si tú recuerdas, no lo recuerdas, obviamente, pero seguramente escuchaste hablar. Yo recuerdo el caso de un delincuente venezolano al cual se conocía como Petróleo Crudo, del cual hablaban mucho en los periodistas de sucesos y todo aquello, porque creo que la fama del señor era no solamente que era un gran delincuente que había cometido todos los delitos hoy por haber en Venezuela, sino que el señor se escapó de la isla del Burro, fue la cosa. El señor se escapó nadando de la isla del Burro. Y eso fue una de las cosas, ¿no? Que a Petróleo Crudo se escapó y tal. Entonces, pero ahora en Latinoamérica tenemos un fenómeno. No es solamente ya el fenómeno de lo que llaman los criminales de cuello blanco, que son estos ladrones de la alcurnia. Crímenes de cuello blanco en Venezuela, bueno, creo que cuando ocurren son de hecho hasta generan muchísima más atención de los medios, ¿no? El clásico de los casos de crímenes de cuello blanco en Venezuela es el caso del Niño Vegas, aquel adolescente que fue secuestrado o autosecuestrado parece, porque él parece que también estaba en el afán de fingir su desaparición para sacarle a su papá, el arquitecto Martín Vegas, unos reales junto a unos amigos de su propia clase social que tenían algunos problemitas de conducta. O sea, cosas de muchachos, dirían los viejos. Pero ahora tenemos unos casos de muchachos que yo no sé cómo lo ves tú, que es esta destitución una detrás de la otra y destituyen todos los días. Nos enteramos de un presidente en la América Latina que cae, Marcelo. ¿Por qué caen los presidentes, Marcelo? ¿Qué está pasando? Y no por golpes de Estado, que ya es otra historia. No, estamos hablando de presidentes que son sometidos a juicio y la sentencia es sálgase de la presidencia. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Mira, me llamó la atención porque cuando comentamos el tema, ya habíamos hablado que en Perú casi todos los presidentes, los últimos 6 estaban todos metidos en problemas, salvo uno. Y bueno, vamos a investigar. Y de repente me he encontrado casos que no recordaba, otros países con los cuales uno tiene muy poca relación, entonces en su momento vio la noticia y no la guardó.
pero prácticamente toda América Latina tiene expresidentes en problemas graves de corrupción, juzgados, condenados, y en algunos casos son uno detrás de otro prácticamente todos. En Brasil, o por lo menos con señalamientos graves. Brasil ha sido terrible, Perú, ni qué decirlo, donde 5 de los últimos 6 están señalados por delitos de corrupción. Argentina también, tenemos varios casos, algunos no juzgados, simplemente porque se murieron, como fue el caso de Néstor Kirchner, que fue un gran ladrón, pero le heredó todo el imperio a Cristina, y Cristina pues ha sido una genio de la corrupción, porque tiene grandes casos, armó grandes grupos, gente de su entorno cercano estaba metida no solo en corrupción, sino había personas señaladas de ser los capos del narcotráfico de la provincia de Buenos Aires. Tenemos el propio Mauricio Macri ha sido señalado por algunos hechos de haber perdonado unos impuestos, haber emitido unas resoluciones que permitían exonerar impuestos que lo beneficiaban particularmente a él. Eso está en investigación, pero el caso de Cristina está procesada y no está presa porque tenía fuero parlamentario, porque en realidad los jueces habían pedido su detención. En Venezuela tenemos presidentes que tuvieron por lo menos un entorno muy cercano señalado, como fue Caldera y Lucinchi, que su entorno más cercano fue señalado de ser parte de la corrupción. Carlos Andrés, que fue señalado, pero al final fue condenado por algo que en el fondo no implicaba que él se hubiese robado ningún dinero, sino que simplemente utilizó una partida para otros fines. Y en mi opinión, no estuvo mal utilizada. No, por una... Con él había un ensañamiento político. De paso, y exacto, para allá quería irnos, porque el asunto está en que ha habido como una evolución en el tiempo. Yo creo que sí, e inclusive hay algunos casos, como tú mismo lo dices, a mí también me pasó, que cuando decidimos que íbamos a hablar de este tema, visto lo que había pasado en Perú, uno se pone a buscar, bueno, ¿cuál sería el primer caso? ¿Cuál sería? Y uno se encuentra entonces con ciertos personajes. Por ejemplo, yo creo que el primero de esta etapa moderna es este personaje que tenemos acá, que es Fernando Collor de Mello, lo tienen en pantalla. Fernando Collor de Mello, ¿quién es? Fernando Collor de Mello fue un joven político brasileño que en medio de la grave, en medio del retorno de la discusión en Brasil por el retorno a la democracia en los años 80, logra ganar las elecciones y al poco tiempo se descubren tales casos de corrupción que el señor simple y llanamente debió ser apartado del poder. Esto significó una cuestión novedosa, sin duda. ¿Y dónde estaba aquí lo novedoso? Lo novedoso estaba en que había, digamos, por primera vez en América Latina, la presencia incómoda para la clase política de una persona en el poder no era resuelta por un golpe de Estado militar, sino que era resuelto a través de los tribunales. Y entonces ahí entramos en un terreno que como tú bien sabes, porque lo viviste en Venezuela, al igual que yo, está, luego de lo que ocurrió con Collor de Mello, está lo que ocurrió con este señor que tenemos en pantalla, que es Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, presidente por segunda vez, cuando ocupaba por segunda vez la presidencia de Venezuela, luego de haber sido electo en el año 73 y gobernar desde el 74 al 78 o al 79, es reelecto en el año 88 para gobernar del 89 al 94. Y lamentablemente se le atraviesan una serie de circunstancias lamentables en su camino. La primera circunstancia lamentable que se le atraviesa es un estallido social, supuestamente que en respuesta a los ajustes económicos que él estaba haciendo, cosa que es fácilmente demostrable que una cosa no tenía que ver con la otra. Y luego, 2 golpes de Estado militar encabezados por Hugo Chávez.
En medio de todo eso, entonces había como una especie de situación allí en la que se pensaba que la presencia de Carlos Andrés Pérez en la presidencia era, bueno, un problema para la propia democracia. Antes, Marcelo, cuando un presidente era incómodo en el poder en la América Latina, se le daba un golpe de Estado militar. Y venía un proceso y todo aquello. ¿Será que los tribunales supremos de justicia son ahora los nuevos laboratorios donde se incuban la salida de los presidentes del poder? Porque si vemos lo de Color de Melo y vemos lo de Carlos Andrés Pérez en el tiempo, nos damos cuenta de que cuando es incómodo un personaje en el gobierno, es más, se le hace un juicio. No, y muchísimos, y es el caso de Cristina Kirchner y el caso del propio Néstor Kirchner, muchísimos tipos comprobados y denodadamente delincuentes, como no hay un consenso político, no se les saca del poder. Caso de los Kirchner, caso de Chávez, etcétera. Termina siendo entonces la justicia un instrumento para resolver un problema político. Ojalá pudiese servir. El problema es que yo no tengo confianza en que lo hagan por un problema de honestidad, lo hacen por un problema meramente político, porque si el asunto fuese no queremos más ladrones, los sucesores no serían nuevamente juzgados, porque el problema es que todos son señalados de ladrones, más o menos. Te puedo hacer un comentario, particularmente en Argentina, donde hay muy pocos que han salido limpios, con una imagen completamente limpia. Cosa curiosa, todos apuntan hacia el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, y uno es el presidente Arturo Illia, que es reconocido por todos los medios argentinos, por todas las personalidades, como una persona escrupulosísimamente honesta, que llegó a vender su automóvil para pagar los tratamientos médicos de su esposa, porque él decía que los impuestos de los argentinos no tenían por qué pagar sus gastos personales. Pero es una absoluta excepción. La realidad es que en todos nuestros países sale un gobierno y enseguida los que siguen dicen, no, es que el anterior era corrupto. Y sale ese y el siguiente, no, es que el anterior era corrupto. Todos terminan siendo corruptos. Yo creo que aquí no se lo salva nadie. En Venezuela menos, porque Hugo Chávez y todo su entorno fue de una corrupción extrema, donde todos los demás pues parecen aficionados. Hugo Chávez era un asaltante de bancos y los anteriores políticos eran carteristas en el metro. Y pues obviamente Nicolás Maduro es simplemente una continuación, porque todo el chavismo es solamente una corporación criminal de ladrones, narcotraficantes y demás cosas. Pero es un instrumento político, porque ni siquiera es un instrumento de justicia. Aunque sean condenados en forma justa, la intención ha sido política, no de pulcritud administrativa. Pero es que además de esto, Marcelo, tienes otra situación, que los casos en países, o sea, el tema del poder, ¿no? Yo creo que en América Latina tenemos un problema con la relación del ciudadano con el poder y de los políticos con el poder. Si un político en Europa, normalmente, ¿no?, se da cuenta que no cuenta con la confianza de los factores políticos para gobernar, lo normal es que renuncie. Yo eso me lo he preguntado mucho. ¿Por qué Carlos Andrés Pérez? Y será una pregunta eterna. ¿Por qué Carlos Andrés Pérez en el 93 esperó tanto para actuar? Porque todo el mundo dice, pero no hubiese sido lo mejor que Carlos Andrés Pérez dijera, estos tipos están dispuestos a destituirme. Como estos tipos están dispuestos a destituirme, yo tengo que hablar con ellos, o sea, déjame sentarme con ellos, ¿verdad? Y buscar la manera, digo yo, ¿no? Bueno, los tipos no querían que Carlos Andrés Pérez fuese presidente, eso está claro. Ramón Escobar Salón no quería que Carlos Andrés siguiera en la presidencia, Ular Pietri no quería que Carlos Andrés siguiera en la presidencia, la propia Acción Democrática no quería que Carlos Andrés siguiera en la presidencia. Hubiese sido una cosa viable que Carlos Andrés fuese y le dijera a su partido, bueno, está bien,
A mí no me van a sacar por la puerta trasera de la historia, ni van a someter al país a una salida del presidente. Dígame, ¿qué hacemos? Ah, bueno, mira, ponle un paraguas a las medidas, pon esta cosa así, dame por tantos ministros, tal, nombra un gobierno de coalición, etcétera. Hubiese sido una salida. Sobre todo cuando faltaban meses para elegir un nuevo presidente. Es el tema de la justicia entonces aquí lo que está en juego, porque muchísima gente pone, y esto es quizás algo, no voy a decir delicado, pero sí por lo menos chimbo, pues decirlo, porque yo recuerdo cuando se destituyó a Carlos Andrés Pérez, que la postura o lo que se manejaba en la opinión pública era que la Corte Suprema de Justicia había demostrado que había una justicia independiente en Venezuela, capaz de inclusive enjuiciar al presidente. O sea, lo pusieron como una demostración de la fortaleza de las instituciones, una fiscalía que no se dejó y un tribunal, una Corte Suprema que no se dejó. Cuando pasan los años y nos enteramos de los intríngulos, nos damos cuenta que si algo demostró eso, era lo frágiles que las instituciones eran, no ya los vaivenes políticos, sino las propias miserias personales de quienes detentaban los cargos y lo terrible que era todo esto. Entonces, mi pregunta o mi planteamiento, Marcelo, esa fragilidad de las instituciones que puedan ser pasto de la miseria personal de quien lo detenta, caso de Escobar Salón, no podría haberse hecho una, o sea, no termina dependiendo el asunto del propio presidente, de sentir que, mira, la cosa está aquí cerrada, yo debería buscar la manera de que esto no llegue a tribunales, o simplemente los latinoamericanos somos como somos, lo que queremos es ver la sangre en la arena. Bueno, Carlos Andrés, había un chiste que decía que él se creía Simón Bolívar parte 2. Que se creía Carlos Andrés. Sí, de paso. Entonces, él tenía un gran ego y él pensaba que su popularidad lo iba a mantener y que no iban a poder actuar contra él. Pero había fuerzas en los partidos, en Fedecámaras, en la CTV y en todas partes que querían sacarlo por diversas razones. Chocó con todo el mundo y él pensó, el pueblo me quiere, el pueblo me va a ayudar a mantenerme, y no fue suficiente. En lo de Escobar Salón fue algo personal contra Carlos Andrés y todos aprovecharon ese resentimiento personal para que él fuese la punta de lanza del ataque a Carlos Andrés. La Corte Suprema de Justicia no tuvo la fuerza para contener ese ataque, pues como dije, efectivamente hubo un uso irregular de una partida secreta, para fines que no eran exactamente los que se esperaban. Pero en mi opinión no fue algo tan descabellado, porque él pudo decir, mantener la democracia de América es de interés para Venezuela, que no haya dictaduras, y en realidad ese dinero, que no fue una gran cantidad, se utilizó para apoyar, para proteger a la presidenta de Nicaragua recién entrando en el cargo. De hecho, un amigo mío estuvo en la custodia de la presidenta Chamorro. Entonces, fue querer forzar la situación para poder destituirlo. Yo, si hubiesen dicho, vamos a juzgarlo por corrupción porque se robó, no sé, habría tenido más sentido y hubiesen podido destruir su imagen si era lo que querían. Pero en cierta forma salió por la puerta de atrás, pero limpio, porque nadie le dijo que era un ladrón. Yo no sé si era o no era un ladrón, no lo voy a insinuar ahora. Hubo muchísimos señalamientos, ninguno comprobado. Pero fue un error cómo se manejó eso, sacarlo de esa manera y abrirle el paso, además de todo, a un resentido como Caldera. Pues Caldera, a pesar de sus grandes méritos académicos y que todos los abogados lo reconocen como una eminencia del derecho laboral, en el fondo era un resentido, él solamente quería el poder porque lo quería. Y cuando en COPEI decidieron que él no iba a ser el candidato, eligieron a Eduardo Fernández, pues el resentimiento de él no tuvo límites y destruyó su propio partido porque él quería volver a ser presidente, y para eso incluso se alió hasta con Hugo Chávez, porque esa defensa que hizo de Hugo Chávez en el Congreso después del golpe del 4 de febrero, eso no fue gratuito, eso fue una alianza que terminó en Miraflores.
lamentablemente. Y como tú dices, se desataron unos demonios que nos han llevado hasta acá, que por supuesto ya venían existiendo desde hacía tiempo. Sin duda. Pero es que fíjate que si dos figuras me he dedicado yo a estudiar políticamente por la propia curiosidad de alguien que vivió en sus dos gobiernos, ha sido Carlos Andrés y Caldera. Y yo creo que tanto Carlos Andrés como Caldera tuvieron un grave problema. Creo que el principal. El creer que su sola presencia y su sola voluntad bastaba. No, o sea, Carlos Andrés Pérez, ese fue el gran error que cometió Carlos Andrés Pérez. Creer que su sola presencia y su solo liderazgo bastaba para que la gente creyera. Y con el caso de Caldera pasó lo mismo. Creo que Caldera inclusive fue, si cabe, yo no lo veo como cómplice de la llegada del chavismo. Yo lo veo como un gran estafado por la historia. Caldera de verdad creyó que su papel iba a ser el de solo con su presencia rescatar a la democracia del sitio donde había caído, y en realidad la historia lo estafó. No se convirtió Caldera en Páez, en el Páez de 1830. Se convirtió Caldera en el Hindenburg de 1933. Y eso, lamentablemente, por supuesto, la historia te juzga. Pero el problema con los juicios de la historia es que los juicios de la historia vienen después. O sea, tú estás siendo protagonista de la historia y no sabes, o sea, estás haciendo el examen. Tú no vas a saber el resultado hasta mucho después. Pero fíjate, un caso, hemos hablado de dos casos que se parecen mucho, que es el de Color de Melo y el de Carlos Andrés. Hay un tercer caso de un personaje que voy a poner en pantalla también, del cual la gente quizás no se acuerda mucho, y es este personaje que está aquí. ¿Tú te acuerdas de este personaje, Marcelo? Este personaje se llama Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram fue presidente del Ecuador y tenía algunas cosas llamativas. Número uno, que se entiende que era un personaje de las grandes rupturas que hubo en la América Latina en cuanto a al origen de los presidentes. Era una especie de outsider. Y además de eso, tenía unas particularidades que lo hacían llamativo. Lo primero que vemos es su aspecto personal. El señor se dejaba ese bigotito a lo Hitler, que ya lo hacía llamativo. Pero además de eso, era un personaje que en sus apariciones públicas cantaba, bailaba, decía vulgaridades. Era un completo y absoluto excéntrico. Este señor termina siendo un grave problema para el Ecuador, luego de que el Ecuador inclusive había estado a punto, unos años antes, a punto de una guerra declarada. A pesar de que hubo una escaramuza bastante fuerte con el Perú de Fujimori. Bueno, al señor Bucaram terminan declarándolo loco. Declarándolo una junta médica dijo que no tenía capacidades mentales para seguir en la presidencia. Bueno, y lo saca el Congreso. Ese es el otro tema, el tema de la capacidad de quien está en la presidencia para continuar. Y eso ya es una cosa que cae en la subjetividad, porque el presidente es un corrupto, o el presidente no tiene la capacidad, o el presidente está muy viejo, o el presidente, qué sé yo. Esas cuestiones subjetivas manejadas por un tribunal no están qué hay en la cabeza de un juez, porque si al juez le llega una petición, que entiendo que está ocurriendo ahorita con el tema de Trump en los Estados Unidos, que los jueces, con toda la razón,
se convierten en unos personajes muchísimo más tosudos, porque lo que dicen es, muéstrame su caso. O sea, no me eche el cuento, muéstrame el caso. Entonces, si a ti como juez te llegan unos diputados y te dicen, mire, el señor juez, el presidente está loco y usted tiene que decir, muéstrame su caso. ¿Qué esperas tú, Marcelo, que te muestren a ti? Porque los políticos normalmente siempre están locos. ¿Qué esperas tú que te demuestren cuando te hablan de un presidente loco? Como Bucaram. Bueno, de hecho, él mismo bromeaba diciendo que a él le decían el loquito, y cuando consiguió enlazar con Fujimori para limar las asperezas, él recuerda una frase que dijo que Ecuador y Perú no corren el riesgo de ir a la guerra porque el loquito y el chinito son amigos. Esas fueron sus palabras textuales. ¿Era excéntrico o era loco? Es difícil determinarlo. Un peritaje psiquiátrico podría decir si estaba o no en sus cabales, pero a pesar de que algunos médicos amigos míos se han molestado, pues les digo, lo psiquiátrico no es algo completamente objetivo, porque yo puedo engañar a un psiquiatra de alguna forma, porque si yo me estudio bien cómo actúa una patología, puedo tratar de seguir esos parámetros para hacerme ver loco. Quizá no pueda demostrar que estoy completamente loco, pero puede haber un cierto parámetro. No es como decir, el hueso se fracturó, ahí está la radiografía, el hueso está roto, no hay para dónde agarrar. Entonces, ahí hay mucho de evaluar la conducta, pero ¿está loco o se está haciendo el loco? Entonces, el juez debió haber pedido, aparte de los peritajes, yo, pues el juez habría buscado 2, 3, 4 psiquiatras amigos míos que revisen todo y me digan, mira, este hombre está de verdad loco o es solamente un excéntrico, porque cuántas personas uno dice, ah, ese lo que está es loco. No, no es loco. Por ejemplo, Chávez hacía esas cosas y muchas veces decían, no, ese lo que está es loco. No, en realidad no estaba loco, simplemente era una persona muy particular en su actitud. Él era un ladrón, era un terrorista, era un asesino, pero loco no era. Entonces, es cuesta arriba llevar estas instituciones, cuando dicen, está por corrupción, ajá, pero tienes algo sólido, a veces no llegan a lo sólido que debería haber. Está loco. ¿Qué tan loco está? De verdad está loco. Y se ha hecho la costumbre en Latinoamérica de destituir a los presidentes así, sin algo realmente sólido. Por ejemplo, en el caso de Vizcarra, había algunos señalamientos. Tengo entendido que todavía no había algo realmente sólido, no había un proceso en tribunales, no había una solicitud de procesamiento. Entonces, está dentro de lo subjetivo de cada uno. ¿Lo quiero sacar o no lo quiero sacar? Porque, por ejemplo, volvamos a los casos venezolanos. Todos dicen Carlos Andrés era un ladrón. Ajá. Exactamente cuánto se robó, qué caso hay que sea sólido, que podamos decir, tenemos estos indicios. Lucinchi, sí, bueno, hay casos que apuntan hacia su entorno, pero no llegan a apuntar directamente hacia él, algunos casos. En Una el caso de percepción, o sea, cuando tú hablas de eso, hay una percepción general del ciudadano común en cualquier parte del mundo es que los políticos son mentirosos, deshonestos y se tratan de enriquecerse desde el cargo. Pero una percepción general es suficiente como para que un juez dicte una condena. Por ejemplo, de Carlos Andrés Pérez se decía que era el hombre más rico del mundo y los que conocimos las posteriores avatares de Carlos Andrés Pérez para poder vivir en los últimos años de su vida, sabemos las condiciones dificilísimas en las que Carlos Andrés Pérez vivía. Los que conocimos o tuvimos acceso al conocimiento del entorno de la gran mayoría de los expresidentes venezolanos y de políticos muy reputados, sabemos que su vida es bastante discreta en cuanto a posibilidades. Entonces, pero esa percepción de que no, que los tipos son unos ladrones, ese tiene que ser un ladrón, eso lo están acusando de ladrón, ay, eso es verdad, eso tiene que ser verdad. ¿Cuánto pesa la opinión pública sobre todo en casos políticos, sobre unos magistrados, por ejemplo, que además de eso, normalmente los magistrados tienen, en casi todos los países del mundo, roce político, porque son nombrados por las clases políticas? ¿Hasta dónde le pesa a esos magistrados? yo creo que eso es lo que más pesa, porque, como te digo, si vamos a la realidad, no se presentan casos. Si llegasen a tribunales, aunque sea, y uno podría decir, bueno, hay un indicio sólido de algo, hay una acusación. Y en el caso de Carlos Andrés, la acusación fue discutible. Y alguien va a decirme que tú eres Carlos Andresista. No, yo legítimo de ser adicto. Esto es un hecho.
lo que estoy diciendo, es un hecho jurídico. Y lo mismo pasa en los demás casos, cuando uno ve, es, por ejemplo, ¿por qué uno dice que Chávez era un ladrón? Bueno, resulta que a María Gabriela le han conseguido cuentas con miles de millones de dólares, una fortuna que es casi la mitad de la que tiene Donald Trump, que es un magnate inmobiliario y no se sabe todavía en qué trabajó ella. Al Tucán, a Florencia Kirchner, la hija de Cristina, le abrieron una caja fuerte en un banco y tenía 4 millones de dólares en efectivo. Él dice, bueno, explícame de dónde lo sacaste. O sea, ¿qué haces tú con 4 millones de dólares en efectivo guardados en una caja fuerte de un banco? No, y hay Y cosas nunca trabajó. y hay cosas, exacto, que esos son casos simple y sencillamente que están a la vista. Digo, mire, usted jamás ha trabajado y tiene 4 millones de dólares de la nada sin haberse ganado la lotería, ni ser rico de cura, como acostumbran a decir en Venezuela, para defender a los políticos, usted tiene algo que explicar. Una persona como Carlos Andrés Pérez se le acusó de ser multimillonario, ¿no? Pero una persona que vivió 40 años en el exilio sin volver a trabajar nunca más fue Marcos Pérez Jiménez. Y a Marcos Pérez Jiménez se le acusaba de corrupción y se le condenó por corrupción. Y todo indica por su modo de vida y por el tiempo que pasó en el exilio sin volver a tener actividades económicas lucrativas que le rindieran suficientes para vivir, que el señor robó lo suficiente como para vivir tranquilamente su exilio. Eso termina siendo los dobles estándares. Pero ahora pasamos a un caso interesante que tú también conoces muy bien, que ya no es el de los presidentes que caen porque hay un juicio, sino que terminan inclusive casi que escapándose de sus países, porque bueno, porque ya la cosa es lo suficientemente clara para todo el mundo de que los tipos ya dejaron de ser presidente en los hechos, porque es simple y llanamente la fuerza la fuerza de la naturaleza los hizo de la naturaleza popular, si es que hay una forma de llamarlo, los convirtió en expresidentes. En pantalla está quizás uno de los más recordados casos de fracasos en cuanto a soluciones de crisis políticas desde el poder, como lo fue el caso de Fernando de la Rúa, presidente argentino, quien lamentablemente para él le estalla una crisis financiera en las manos que no supo controlar, ni revisar, ni tratar. Y el señor se termina escapando, se va, se larga. Pero no es la primera persona o el primer presidente que en medio de una crisis política, en este caso, una crisis económica que, bueno, que convirtió a la Argentina, tú lo recuerdas mejor que yo, Marcelo, que terminó convirtiendo a la Argentina, bueno, en un polvorín y en un país donde la vida se convirtió en levantarse en la mañana a ver quién demonios era el presidente. Pero hay además otra figura, por cierto, por el mismo tiempo, por los mismos días, que también se termina escapando del poder, que es este personaje que tenemos en pantalla, que de alguna manera en su momento termina yéndose sin juicio, sin golpe de Estado. El señor agarró un avión y se largó y mandó su renuncia por fax, que es el señor Fujimori. En el caso de ambos personajes hay una pequeña y ostensible diferencia. A De la Rúa lo dejaron quieto, no hubo procesos abiertos contra él que yo sepa que llegaran a su fin. Una vez escuché que debía juzgársele por los muertos que hubo, por la represión en los días de las protestas. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que cuando hay una ola de protestas contra un presidente, donde hay fallecidos, asesinados, no puede ser que eso quede allí como un recuerdo. No, hubo tantos muertos, no, tiene que investigar quiénes fueron los que asesinaron.
pero no hubo como un juicio contra él posterior. El tipo salió del poder y su condena fue, creo que ni volvió a la Argentina. En el caso de Fujimori es completamente distinto, porque lo que no se pudo hacer con un juicio para sacar del poder a Fujimori se hizo posteriormente, y aquí vemos una cosa distinta a lo que se dio con Carlos Andrés Pérez. A Carlos Andrés Pérez se le hizo un juicio, le hicieron un juicio a sus enemigos para sacarlo del poder. Fujimori se va y abandona el poder, y cuando quiere regresar al Perú, muy probablemente para regresar directamente al poder, sus enemigos se unen para evitarlo. O sea, para pararlo y para parar cualquier posibilidad de que el fujimorismo pueda regresar a la presidencia. Es otra vez la judicialización de la política, Marcelo. Y parece ser que en Perú eso termina siendo una fórmula con la cual han decidido terminar actuando, ¿no? Y cuando no se consigue organizar una causa por razones de corrupción, se apunta en otra dirección, a veces sin éxito. Por ejemplo, hablando de la Rúa, él le estalló una crisis porque su antecesor, el innombrable, en Argentina no se puede mencionar el nombre porque dicen que es pavoso, que es yeta, trae mala suerte, que es el talco, Menem. Él empezó una política económica que pareció que estuviera muy bien y por creo una artificial felicidad, porque dijo que el cambio iba a ser del peso con el dólar 1-1. Entonces de repente tú tenías un peso y tenías un dólar. Y eso era la felicidad porque el dinero alcanzaba para todo, podían salir al extranjero, podían viajar, podían hacer todo, pero esto era insostenible. Y hubo un momento que hubo que establecer el corralito para que la gente no pudiese sacar los pesos del banco, cambiar la convertibilidad y pasó a 3 pesos por dólar. Y hubo la frase, ¿no? El que cobró pesos, el que depositó dólares, recibirá dólares. No, le devolvieron pesos, pesos ya devaluados, y eso fue una gran crisis. Sin embargo, a Menem se lo juzgó por un tema de tráfico de armas, no por corrupción, a pesar de que en Argentina está señaladísimo como corrupto. Pero el tema fue por otra cosa, y a fin de cuentas él sigue siendo senador. El justicialismo, el peronismo lo mantiene como senador para protegerlo, porque mientras sea senador no puede ser juzgado, está completamente senil y tiene una característica: desde que es senador nunca ha pedido la palabra en las cámaras ni ha presentado un proyecto de ley, o sea, simplemente está ahí para protegerlo. Pero es la protección más cara, porque tiene el cargo, tiene el sueldo, tiene los asesores y no hace absolutamente nada, no justifica su existencia. Y bueno, después de la Rúa tuvo todo el problema que supimos, que tuvo que irse en el helicóptero, los líos con Rodríguez Sá, que era un corrupto reconocido de su provincia. Duró una semana, después de Duhalde, que consiguió llevarlo hasta la siguiente elección, y vino el kirchnerismo. Pero hay una cosa que ha caracterizado a la Argentina, que el peronismo tiende a ser muy corrupto, empezando por Perón y Evita. Los expresidentes que vienen del radicalismo tienen una imagen más limpia. Alfonsín inclusive, pero el hijo de Alfonsín ha sido vergonzoso, entonces ya dicen que él cortó la buena imagen del padre. En otros países también ha habido casos de señalamientos que no han tenido que ver con corrupción, como fue el caso en Colombia de Samper, que él, más que señalárselo como corrupto, se señaló los vínculos con el narcotráfico. Con el cartel de Cali. Pero fíjate que ha tocado entonces un punto importante, porque ya para terminar, en el poquito tiempo que nos queda, entramos en la dimensión de cómo América Latina se quedó sin, no solamente con una inestabilidad en la cual los presidentes a la hora de una crisis política pueden terminar fuera del poder gracias a un proceso judicial legal o no, sino que se ha perdido por completo la figura del expresidente respetado. Prueba de eso, el personaje que tenemos aquí a continuación, que es Lula da Silva. Lula da Silva, luego de haber sido presidente del Brasil y de haber marcado una etapa en la cual gobiernos de izquierda provenientes del Foro de Sao Paulo gobernaban en Brasil después de todo lo ocurrido durante muchísimos años, luego de que se convierte
ese gobierno de Lula en referencia para la región y todo lo demás, se esperaba que Lula fuese un expresidente que se convirtiera en una especie de institución, que fuese consultado ante los grandes, porque esos son los expresidentes. Los expresidentes, si bien Rafael Caldera decía que eran una cosa como unos jarrones chinos, que la gente no había dónde ponerlos para que no estorbaran, pero la figura de un expresidente normalmente es esa, que esté allí para aconsejar, para dar su opinión cuando hay temas difíciles, para servir más o menos de faro orientador de la marcha de las sociedades en momentos de crisis. Cuando hay una situación difícil, uno debería poder ir a escuchar la opinión de un expresidente. Pero en América Latina eso empezó ya no el problema con los presidentes, sino con los expresidentes. Termina preso Lula, cae Dilma, y entonces en el caso del Perú, no es solamente que acaba de caer Vizcarra y después montan a Merino y cayó Merino. Es que no hay expresidentes en Perú que no estén libres de procesos judiciales. Es que está preso en su casa Pedro Pablo Kuczynski, está preso Fujimori, está procesado y en espera de extradición Toledo, está procesado y en espera de llamado a juicio Ollanta Humala. Es que se suicidó Alan García antes que la policía llegara a su casa a meterlo preso. Eso es el reflejo de que en América Latina pareciera que el pasar por el poder es una especie de maldición. Bueno, creo que tenemos un caso que de momento todavía se está salvando, que sería, según como vaya su juicio, Uribe, porque él está más bien señalado de relaciones con paramilitares, pero en lo que respecta a la guerra contra la guerrilla, no por hechos de corrupción. Entonces, él todavía podría defenderse y decir, bueno, sí, yo los conocí, yo estaba combatiendo la guerrilla y de alguna forma, pues los paramilitares se sentían identificados con él, pero él no está señalado sino por exceso en la guerra. Si fuese por eso, pues Roosevelt y Churchill tendrían que ser grandes criminales, porque hubo muchísimo exceso en la guerra, fue una guerra total. Digamos que lo único que está todavía medio salvándose, y depende de todo lo que se sigue diciendo en su procesamiento, es Uribe. Pero el resto, y fíjate que cuando estaba investigando, también llegué a Paraguay, y no pude verificar y traté de escribirle a unos primos que viven allá y no me respondieron a tiempo, pero ahí el señalamiento grave fue contra Fernando Lugo, el sacerdote, el obispo, que le decían el padre de la patria, porque después de ser presidente empezaron a aparecerle hijos y más hijos. Sí, y también tuvo señalamientos por corrupción, y fue destituido también en juicio político. Pero los subsiguientes han continuado sus periodos sin ningún problema. Pareciera ser que salieron bastante limpios y no han llegado a ser. Claro, pero fíjate, en el caso de Venezuela no hay expresidentes, porque no. Todo lo que existían murieron. Pero en el caso de la América Latina, lo que tenemos como expresidente, yo creo que el único que más o menos queda por allí que la gente pueda decir, mira, un expresidente respetable, que además se ha dado a respetar, es Fernando Henrique Cardoso, expresidente del Brasil. Y digo que se ha dado a respetar porque no se poses ni en actividades que desgasten su figura frente al común, ni tampoco alguien que esté aspirando a regresar al poder. En el caso de Colombia, mira, César Gaviria, ¿qué es frente a la gente? Un fantoche. ¿Qué es Samper? No te quiero yo ni contar. ¿Qué es este señor Santos? Ya todos sabemos cómo lo vemos. En el caso de Brasil, yo ni te quiero contar, Fernando Enrique Cardoso nada más. Anda por allí siempre un uruguayo que no es precisamente Pepe Mujica, que es un tipo de izquierda y que él actúa como un líder de izquierda y no como un expresidente, que viene siendo el señor Julio María Sanguinetti, que siempre ha sido como una persona cuyas intervenciones en materia de política cuando era presidente a veces me han parecido dignas de conocer. Y México tiene a una buena cantidad de expresidentes, todos cuestionados.
de Salinas de Gortari en adelante, los cuestionamientos son mayúsculos en caso de todo. Pareciera que al final, Marcelo, cuando ya nos vamos, ¿no? El crimen no paga, pero también se podría decir el ejercicio del poder no paga. Sí, ¿no? Y no mencionamos, pero en Panamá, en Guatemala, en todos los países centroamericanos tienen el mismo problema. ¿Sabes? El problema viene del Río Grande hacia el sur, o sea, de México para abajo, todos tenemos el mismo problema, muy lamentable problema. Y aquí se aplica la, la, lo que dijo el presidente Trump, que dice los latinoamericanos vienen a Estados Unidos porque sus países son un asco, porque sus gobernantes están más preocupados por robar que por hacer. Si hiciesen su trabajo, estarían todos felices en su país y no querrían venir al nuestro. Y es la gran verdad, pues nuestros políticos han convertido nuestra América Latina, bella, que podría ser rica, podría ser poderosa, en un verdadero asco. Lamentable, pero cierto. Marcelo, muchas gracias. Gracias a ti, saludos a todos.